Bueno, muchas gracias, Leo. La idea de la charla de hoy es poder comentarles sobre la batalla de Fulford o Fulford, o o en algunas fuentes conocida como batalla de York, una batalla que sucedió en el año 1066. Si ustedes eh, saben un poco de historia medieval, saben que en ese año se produjeron dos batallas en suelo británico muy recordadas, una, Stamford Bridge, y otra, pocos días después, Hastings. Esas batallas decidieron el futuro del trono británico. Si ustedes se fijan en el mapa que tienen ahí, yo ahí lo que hice fue marcarles las distintas expediciones que se dieron. Después voy a describir las que me importan para esta charla. Por ahora lo voy a dejar ahí perdón, lo voy a dejar acá porque me va a servir bastante. Uy, perdón, ahí está. ¿Se ve bien ahora? Se ve bien, sí. Bien, perfecto. Entonces lo que voy a hacer no va a ser solamente esta charla describir la batalla de Fulford, sino también eh, hacer un ejercicio de lo que hoy en los ámbitos académicos se conoce como la nueva historia militar. Voy a, no solamente voy a hablar de lo que pasó en la batalla, sino también voy a hablar de las causas, el desarrollo y consecuencias de la misma en clave política, militar y cultural. La idea es que ustedes se puedan llevar el día de hoy, después de la charla, un paneo general de qué es lo que provocó la batalla, de cuáles son las causas que llevaron a este enfrentamiento y cómo se desarrolló, y algunos aspectos importantes que me interesan analizar. Bien, como decía al principio, en 1066, un año muy importante para Inglaterra, se produjo un cambio dinástico en en el reino. Habla de Stamford Bridge, que es la batalla que enfrentó a las tropas del rey anglosajón Harold Godwinson contra las tropas del rey noruego Harald Hardrada. Eh, Perdón, una aclaración. Cuando yo digo anglosajón, estoy hablando del periodo de la historia de Inglaterra antes de la conquista normanda. Eh, Ellos no se llamaban a sí mismos anglosajones, se llamaban a sí mismos ingleses. Pero bueno, me sirve el término anglosajón para describir un periodo. Bien, hablé de la batalla de Stamford Bridge, y después de Stamford Bridge vino la batalla de Hastings, que enfrentó nuevamente al rey Harold, pero esta vez contra el duque Guillermo de Normandía. Eh, lo interesante es que estas dos batallas, les cuestan la vida a dos reyes. En la primera, Stamford Bridge le cuesta la vida al rey noruego Harald Hardrada, mientras que en la segunda le cuesta la vida al rey Harold. Esto allana el camino al duque de Normandía para convertirse en el nuevo rey de Inglaterra. Estas dos batallas yo ya dije al principio que son las más importantes, al menos para la historiografía, porque son las que de alguna manera deciden el futuro del trono inglés. Sin embargo, antes de Stamford Bridge, el rey noruego Harald Hardrada había arrasado las costas nororientales de Inglaterra y había enfrentado a un importante ejército anglosajón en la batalla de Fulford, en las afueras de York. Y esta es la batalla que voy a analizar en esta charla. Ustedes ven el mapa, yo les voy a mostrar, fíjense arriba de todo, al norte, ahí están eh, ahí dice Harald Hardrada y Tostig, ahora voy a explicar bien. En septiembre de 1076 desembarcan en Scarborough, arrasan el pueblo y después se meten a lo largo del río Ousa hasta llegar a York. Ahí en las afueras de York es donde se da la batalla de Fulford. ¿Por qué es importante analizar esta batalla? Porque, en mi opinión, tuvo importantes consecuencias para el desarrollo posterior de los acontecimientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar, en primer lugar, la composición de las fuerzas enfrentadas. Voy a atender al reclutamiento de las mismas, su equipamiento y la forma de lucha. Voy a describir la batalla, obviamente, para que ustedes entiendan bien cómo es que esta se decantó en favor
de Harald Hardrada. Ya les anticipo, esta batalla la va a ganar el ejército de Harald. Voy a hablar un poco de las tácticas empleadas por los distintos comandantes para intentar derrotar al oponente, las causas que decidieron la victoria de Harald por sobre los anglosajones, y finalmente analizar los motivos políticos que llevaron a ambos ejércitos a enfrentarse. Yo acá estoy siguiendo a un autor del siglo XIX que es Clausewitz, que en su libro de la guerra señala que la guerra es, y cito textualmente, una continuación de la actividad política. La guerra es una realización de la misma por otros medios. No hay, no puede haber una guerra, dice Clausewitz, sin un fin político. La guerra es determinada por los fines políticos. La guerra es un medio para un fin, que es un fin político. Y me parece que para el caso que estamos analizando sirve bastante. Bien, a breve planeo general antes de la batalla. La batalla ocurrió el 20 de septiembre de 1066 en las afueras de la ciudad de York. Allá había dicho que el rey de Noruega, Harald Hardrada, había devastado con sus tropas los pueblos de Scarborough y Holderness en la costa nororiental de Inglaterra. Y se disponía a tomar la ciudad de York surcando en barco el río Ouse. York era una ciudad muy importante, es una ciudad de origen eh, romano, que después cuando los romanos la abandonan, era una fortaleza en realidad, los romanos la abandonan y después cuando los anglosajones eh, desembarcan en Inglaterra, empiezan a colonizar, toman el pueblo y lo rebautizan con el nombre de York. Después el pueblo sufre distintas invasiones por parte de los vikingos, después nuevamente los anglosajones, después los daneses y después nuevamente los daneses y después los anglosajones. Era un lugar bastante importante en el comercio del Mar del Norte. ¿Por qué Harald invade Inglaterra? Porque a la muerte de Eduardo el Confesor en el año 1065, el rey no tiene herederos directos, no tiene hijos, y la sucesión al trono anglosajón había recaído en el conde de Wessex, que era el conde más importante de Inglaterra, que es Harold Godwinson. Entendemos que antes de morir, eh, Eduardo el Confesor había designado como su sucesor al conde de Wessex, es decir, a Harold. Pero bueno, necesitaba la confirmación de la asamblea anglosajona, algo así como el parlamento anglosajón, más allá de que no era un parlamento como tal. Era una asamblea donde se reunían los más importantes hombres del reino, una asamblea que conocemos con el nombre de Witenagemot o Witan, para abreviarlo. Y bueno, fue la confirmación del Witan todo lo que necesitó el conde para asumir el trono bajo el nombre de Harold Godwinson. Sin embargo, es una situación políticamente inestable, ya que había otros candidatos que reclamaban legitimidad similar. Y uno de ellos era el susodicho rey de Noruega, Harald Hardrada. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Matías, vos proseguí, como habíamos dicho en principio, Muy bien, quien tenga alguna consulta para hacer, toma nota y al final de la exposición te va preguntando algo puntualmente. Tal muy bien. vez, nada, seguramente va a andar la exposición ahora de por qué era el motivo por el que Hardrada eh, pretendía el título, o sea, el ser entronizado como rey, qué derechos decía que lo asistían. Bien, Nada bien, más. bien. Entonces, de todo eso voy a hablar al final, si después me repiten la pregunta. Bien, ¿cuáles son las tropas que estaban defendiendo Inglaterra? Porque, a ver, vamos a tratar de analizar cómo se componía el ejército anglosajón. Para empezar, el ejército anglosajón estaba comandado por los hermanos Morcar y Edwin. Los hermanos Morcar y Edwin eran condes, o si quieren en inglés, earls. Earl se traduce como conde. Morcar era conde de Northumbria y Edwin era conde de Mercia. Eran dos
los dos, fíjense en el mapa de vuelta, lo voy a volver a poner. Fíjense, donde dice Earldom of Northumbria, fíjense, la invasión cae justo en el condado, por así decirlo, donde estaba gobernando Morcar. Y Earldom of Mercia, el condado de Mercia, ahí estaba Edwin. ¿Cómo hicieron para reunir un ejército? Ellos en realidad ya estaban alertados de la invasión porque Harald venía amenazando con que iba a invadir. Y bueno, reciben la noticia de que se ven los barcos vikingos, o por así decirlo, más nórdicos más que vikingos. A ver si encuentro la imagen. Ahí está. Les avisan a los condes que se vienen los nórdicos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Forman un ejército de levas, que conocemos con el nombre de Fyrd. Es un ejército formado por hombres de las comarcas locales y liderados por los líderes locales que debían lealtad a los condes. Estos líderes se llaman Thanes. Si ustedes prestan atención, se dan cuenta que estamos hablando de una sociedad jerárquica. En la punta de la sociedad estaba el rey, por debajo estaban los condes y por debajo de los condes estaban los Thanes. Una de las fuentes principales de la época, que es la crónica anglosajona, nos dicen que este ejército que reunieron los condes era un ejército tan grande como podían permitírselo, lo que hacen que algunos estimen que contaban con más de 5.000 efectivos entre infantería ligera y pesada. Para estándares de la Edad Media, sobre todo de esta época, de esta parte de la Edad Media, es un ejército bastante grande. Decía, 5.000 efectivos entre infantería ligera y pesada. Acá no estamos hablando de caballería, es infantería ligera y pesada. Aunque en las fuentes no se los mencione debido a que no eran aristócratas, y en las fuentes más que nada se habla de aristócratas, gran parte de los soldados eran infantería ligera. Perdonen, voy a mostrarles. Perdón, antes de avanzar, acá tienen la piedra conmemorativa, todavía al día de hoy se conmemora la batalla de Fulford, por más que no se la conozca tanto a nivel internacional, se la conmemora. Este es el campo en el cual se enfrentaron los ejércitos, una zona bastante pantanosa. Después voy a hablar un poco sobre el terreno también, porque es importante para entender el desarrollo de la batalla. Bien, el ejército de Levas o el ejército del Firth, dije era un ejército de infantería más que nada ligera. ¿Por qué era infantería ligera? Eh, Obviamente, como eran hombres de los pueblos, no tenían el dinero como para costearse armas muy ostentosas. Las armas que tenían eran mazas, a lo mejor una lanza larga o un hacha y quizás un cuchillo. Relativamente poca protección, más que quizás un escudo pequeño y a veces sin escudo. Y algunos de ellos reemplazaban la lanza y el hacha por el arco y flecha. Fíjense, acá vemos al ejército del Firth con masas. Y aquí vemos otro ejército de levas, o sea, del Firth, con una pequeña protección en el cráneo. Y vemos lanzas y vemos hachas. Y aquí tenemos un ejército, parte del ejército de arqueros. En gran medida estos eran los soldados que nutrían a las levas. Ahora, por parte de la infantería pesada, esto sí nos llegó bastante información, destacaban los huscarles, que eran soldados profesionales pertenecientes a la aristocracia anglosajona. Muchos de estos huscarles además eran thanes. En esta época es muy difícil distinguir un huscarle de un thane. Eran prácticamente lo mismo. Estos huscarles debían lealtad a los condes locales y posiblemente servían al mismo tiempo como guardia personal de estos. Tenían un estatus social elevado y por eso tenían los recursos necesarios para poder dedicarlos a adquirir un equipo militar adecuado y ostentoso.
además de que tenían el tiempo para entrenarse en el manejo de las armas. ¿En qué consistía su equipo militar? Acá tenemos un Huscarle, una ilustración de un Huscarle. Voy a reducir un poco el tamaño para que lo puedan ver bien. Tenían cota de malla que cubría prácticamente desde el cuello hasta la mitad de los muslos. En algunos casos, esa misma cota de malla ya tenía incorporada una cofia que cubría además el cráneo, o la cofia venía aparte, pero de todas maneras el Huscarle estaba cubierto desde la punta del cráneo hasta las rodillas con una cota de malla. Tenían un yelmo de protección nasal, como el que vemos en la imagen. Acá hay otra buena ilustración de los Huscarles. Y tenían un enorme escudo con forma de lágrima, o podríamos denominarlo kite shield, escudo kite, que podía ser clavado en el suelo para crear en conjunto el muro de escudos. Ahora después voy a explicar un poco mejor qué es el muro de escudos, o shield wall, si prefieren. Este muro de escudos protegía a las unidades de proyectiles, o incluso a veces también los protegía de la carga de caballería. Una vez clavado el escudo en el piso, el Huscarl utilizaba para luchar el hacha danesa, que es esa hacha enorme que ustedes ven ahí. Es un arma de mango largo que se empuñaba con dos manos y que se blandía por sobre el muro de escudos para infligir daño a larga distancia. Aquí tenemos, fíjense la imagen, acá vemos Huscarles con escudo redondo, que también podían implementarlo. Si ven los dos que tienen el escudo detrás, hay alguien que está empuñando un hacha por encima de los escudos para infligir daño al enemigo. Esto también lo podemos ver, perdón, ven bien ahí, perfecto. Otra táctica muy común, otra táctica muy común era avanzar en formación cerrada, empuñando los escudos al frente, para protegerse de los proyectiles, posibilitando el acercamiento de un gran número de soldados al enemigo, mientras detrás del muro otros empuñaban lanzas o hachas danesas. Como último recurso, si el muro de escudo se rompía y se llegaba al combate cuerpo a cuerpo, un Huscarle podía echar mano a una espada larga, que era prácticamente el equipo y era el equipo práctico de Huscarle y era el arma más costosa, no todos podían tener una espada, o incluso también podían usar el sax, que era un escudo de usos múltiples de origen sajón o danés que todo soldado poseía. Bien, vamos a las tropas invasoras. Enfrente de las tropas defensoras se alzaba el gran ejército del rey Harald Hardrada, que contaba con más de 10.000 hombres. Fíjense la diferencia numérica. El autor de la saga de los reyes noruegos, la Heimskringla, decía el autor se llama Snorri Sturluson, afirma que Harald Hardrada había sido persuadido para invadir Inglaterra por Tostig Godwinson. Tostig Godwinson era hermano del rey Harold y era el anterior conde de Northumbria. Tostig había caído en desgracia y había sido exiliado por Harold mismo. Después, un poco más tarde, voy a hablar un poco más sobre Tostig. Pero por el momento, a modo de resumen, basta con saber que habiendo abandonado Inglaterra, con los hombres que aún le eran fieles, y buscando obtener venganza y también poder recuperar sus dominios, Tostig había dejado sus huestes en Flandes y había visitado las cortes de Dinamarca y de Noruega. Allí mismo establó relación con el rey Harald hasta que finalmente lo convenció de apoyar su causa. La misma saga de Harald Hardrada nos habla de que el rey noruego realizó a continuación una leva, al igual fíjense las similitudes, vayan fijándose las similitudes entre los ejércitos invasores y los ejércitos defensores, una leva, decía, convocando a la mitad de los hombres en Noruega que pudiesen empuñar armas, muchísima gente. Harald era rey de toda Noruega. Si atendemos a la historia de los reyes noruegos, vamos a poder aventurar que aquellos hombres de armas habían sido reclutados siguiendo la forma tradicional entre los nórdicos, forma tradicional que data desde el siglo IX. ¿Y cómo era esta forma tradicional
de leva, en principio, que eran los Jarlar, es decir, si podemos hacer una comparación, tenían algo así como los condes. Fíjense la similitud entre Earl, anglosajón, y Jarl, noruego. Los Jarlar, que seguían al rey, convocaban a luchar cada uno a sus Hersir. Los Hersir cumplen una función similar a la de los Thanes en Inglaterra. Cada Hersir, por su parte, contribuía con una cantidad importante de hombres y más allá de los 60 que el mismo Jarl proveía al rey. Esto significaba que al menos cada Jarl se presentaba ante su rey con más de 200 hombres entre los propios y los de su ejército. No poseemos datos sobre la forma en que fueron convocados los soldados de Noruega en 1066, pero no hay razón para pensar que la forma se haya modificado sustancialmente, excepto quizás en el número de hombres. Además, Snorri Sturluson señala que la popularidad de Harald Hardrada había terminado por convencer a muchos hombres de la viabilidad de la conquista. Piensen ustedes que Harald Hardrada, antes de ser rey de Noruega, había tenido una carrera bastante interesante, una vida bastante interesante. Él incluso había sido parte de la Guardia Varega, que protegía al emperador romano bizantino, y luego había asumido como rey de Noruega, pero ya era muy popular para entonces. Fíjense que además del ejército de Leva, hay muchos voluntarios que se quieren sumar a la aventura. No por nada a Harald Hardrada se lo conoce como el último rey vikingo. Es más, con su muerte, los historiadores afirman que la época vikinga termina de una vez y para siempre. ¿Qué observamos acá? Que el éxito asociado al carisma de Harald es un fuerte catalizador de las lealtades entre los nobles nórdicos y las tropas. Hay un historiador que se llama Clark, que opina que los hombres, en aquel momento, se unían y luchaban por la causa de aquellos líderes cuyas proezas militares podían garantizarles ganancias materiales y políticas. Sobre esto voy a hablar un poco más adelante. Con respecto a la flota, el mismo Harald, junto a sus hijos, va a comandar la expedición, una expedición que va a contar con alrededor de 200 navíos, más los que habría de usar para transportar provisiones y vituallas. Tostig también contribuyó con navíos y soldados propios. Muchos de estos soldados eran de origen anglosajón también, entre ellos también estaban los propios Huscarles de Tostig, e incluso había reclutado mercenarios en Flandes. Finalmente, Harald también contaba con fuerzas de los Jarlar que gobernaban las islas británicas de Orkney y de Shetland, y en aquel momento estaban bajo dominio noruego. Incluso un datito final, el rey de Escocia, Malcolm III, también va a prestar algunos soldados. O sea, fíjense, es un ejército bastante heterogéneo. Yo hablo de ejército noruego, pero en realidad los noruegos componían una parte del ejército, una parte grande, pero dentro del ejército había un componente étnico bastante variado. Entonces, digo, las tropas de Harald estaban compuestas por todos estos soldados. El grueso de las tropas nórdicas, al igual que las anglosajonas, estaban compuestos tanto por infantería ligera como infantería pesada. Acá vemos más imágenes del ejército anglosajón en batalla. Estos son los Huscarles. Fíjense, entre los Huscarles en el medio, ustedes no sé si logran ver, hay un arquero. No podemos descartar que los arqueros hayan participado de la batalla. Siempre son un componente muy importante en cualquier batalla medieval. Acá tienen una formación de muro de escudos. Es una formación que era conocida en toda Europa, al menos en toda Europa occidental. Bien, ahora voy a volver sobre todo esto. Esta es una típica espada de época. Fíjense el tipo de espada, Ulfberg. Y si vemos al lado de la espada, tenemos el cuchillo conocido con el nombre de sax. Acá tienen una imagen del hacha danesa. Como dice bien la imagen, es un hacha preferida por la élite inglesa. Sabemos también que la espada
va a ser fundamental. Fíjense los cascos con protección nasal, son cascos cónicos con protección nasal. Obviamente estos cascos son recreaciones, no son, perdón, son de recreadores, son réplicas, no son cascos encontrados tal cual. Los cascos encontrados son mucho más incompletos y están en bastante deterioro. Bien, este es el ejército invasor, el ejército noruego. Fíjense el uso de los kite también. Ahora sobre esto voy a hablar. Bien, entonces, dijimos que los ejércitos nórdicos también tenían infantería ligera y pesada. Y se da algo muy curioso, que es que la infantería ligera pertenece a las clases sociales más bajas, mientras que la infantería pesada corresponde a las clases sociales más acomodadas. Se da, ya les dije, fíjense las similitudes entre los ejércitos invasores y los ejércitos defensores. En relación al tipo de vestimenta, de armamento, las tropas ligeras de Harald no diferían mucho de las que presentaba el ejército anglosajón. Lanza, hacha, arco y flecha, cuchillo, algún tipo de armadura ligera, mientras sí hay algunas diferencias en la infantería pesada. El arma principal del soldado nórdico era también el hacha, pero en la mayoría de los casos eran hachas de mango corto o mediano. Eran ideales para ser empuñadas con una sola mano, mientras que con la otra se empuñaba un escudo redondo de casi 1 metro de diámetro, aunque también, como vemos en la imagen, un kite. Fíjense, esta es una imagen de un escudo redondo. No es un escudo de época, es un escudo de 100, 200 años antes, pero no creemos que haya diferido demasiado eh, de los escudos utilizados en el siglo XI. La espada larga, también era un arma muy común entre la infantería pesada, y probablemente en soldados de origen sociales elevados habría sido el arma principal. Lo mismo cabe decir con respecto a la armadura, ya que la cota de malla también estaba presente entre los nórdicos más adinerados. Y finalmente podemos hablar de que la infantería pesada nórdica usaba yelmos de distinto tipo, pero la gran mayoría eran cónicos, curvos, con protección nasal de varias formas, e incluso algunos tenían incrustada una cofia de anillas que protegía los espacios vulnerables entre el yelmo y la armadura. Acá tienen los dos escudos, pueden apreciar bien el kite. Acá dice que es un escudo de origen normando, pero en realidad para aquel momento está bastante difundido por toda la Europa germánica. Y el escudo redondo. Acá vemos el famoso yelmo de Yermungu, que es del siglo IX, pero podemos suponer que era muy común en la época y posiblemente se haya usado a fines del periodo que estamos mencionando. Del mismo lugar de Yermungu también es esta cota de malla, o al menos estos pedazos de cota de malla. Fíjense la forma de las anillas, no sé si eso se logra apreciar bien, pero en teoría debía proteger al soldado de los cortes y de algunas heridas superficiales. Acá tienen una espada noruega del siglo XI, posiblemente así hayan sido las espadas que usaban los ejércitos noruegos. Bien, pasamos a la batalla, pasamos a analizar la batalla. Las tropas descritas entonces fueron las que se enfrentaron en Fulford. El ejército de los condes anglosajones avanzó desde el norte al amanecer y se estacionó a orillas del río Ouse, en la margen norte del arroyo conocido actualmente como Arroyo German. Esta era una zona pantanosa, como ya dije al principio, con pocos espacios en donde existía un terreno firme. Dejando el río Ouse para cubrir su flanco derecho, allí mismo se ubicó el conde Edwin con sus dos carnes, mientras que Morcar ocupó con fuerzas similares el flanco izquierdo, precisamente en donde se abría un camino a través del arroyo y las tierras pantanosas en dirección norte a York. Si ustedes ven, voy a ampliar un poco el mapa de la batalla. Fíjense, Edwin y Morcar están ubicados
cada uno a sendos lados del camino. Edwin mantiene el río a su derecha para evitar que Harald lo pueda rodear. El resto del ejército de leva inglés va a llegar un poco después. Hacia media mañana están las tropas de Harald y de Tostig, navegando por el río Ousa desde el sur y precisamente desembarcan en la margen sur del arroyo Germany y allí se ubican. Tostig, junto a sus tropas anglosajonas y flamencas, se estaciona en el camino a York justo enfrente de Morcar. Y Harald, por su parte, va a desplegar su estandarte personal y se va a ubicar a la izquierda de Tostig, justo enfrente de Edwin. Así tal cual está ilustrado en el mapa. Todas las fuentes de época señalan que los primeros en atacar fueron los nobles anglosajones. Morcar atravesó el arroyo y chocó contra las tropas de Tostig, y tras un breve combate logra hacerlas retroceder. Fíjense, la batalla arranca a las 10:30 de la mañana y Morcar es el primero en atacar a Tostig. Paralelamente, a lo largo de todo el arroyo, vamos a tener distintos combates entre anglosajones y nórdicos. Sin embargo, al tiempo en que veía cómo Tostig retrocedía, Harald alentó a sus hombres, ordenó a su estandarte avanzar junto a su lado y encabezó una carga por el flanco derecho del ejército enemigo, atravesando el arroyo y arrollando de frente a las fuerzas de Edwin. Y lo más importante, haciéndolas dispersar. Fíjense en la segunda, perdón, en lo que sería la tercera, en realidad dice dos, pero es la tercera imagen, cómo hacia el sur vemos cómo Harald empieza a avanzar y atraviesa el arroyo y se lleva por delante a las tropas de Edwin, que empiezan a retroceder. Mientras tanto, Olaf, que es el hijo de Harald, va a perseguir a los que huyen en dirección a York. Entre ellos el mismo conde Edwin, que ve que no puede hacer mucho por contener el avance de Harald. ¿Qué hace entonces Harald? Aprovecha con el resto de sus tropas para rodear y atacar a Morcar por la retaguardia, que es un movimiento que Morcar no esperaba. Morcar también huye al verse superado. Poco a poco las tropas que defienden el arroyo comienzan a flaquear, y los pocos soldados anglosajones que mantienen su puesto fueron masacrados, aunque la mayoría murieron al hundirse en los pantanos tras quedar atrapados en la maniobra de envolvimiento. En pocas horas la batalla estaba terminada y 2 días después la ciudad de York se rendía ante los invasores. Fíjense como en la imagen 4, perdón, en la 3, Hardrada empieza a rodear las fuerzas de Morcar, logra separar a parte del ejército de Morcar y rodearlo, y finalmente se da la masacre final en la que todos los soldados del ejército anglosajón que quedaban mueren. Así nos llega las crónicas de las batallas hasta el día de hoy. Es una crónica que pudimos reconstruir en base a fuentes anglosajonas y escandinavas. ¿Qué análisis podemos hacer de esta contienda? En primer lugar, hay una primera maniobra registrada en la misma, que es que Morcar fue el primero en avanzar para enfrentar a Tostig. Voy a retroceder a la imagen anterior. Fíjense cómo Morcar avanza por el camino para enfrentar a Tostig. En este primer encuentro seguramente se vieron las caras tropas, en mayoría de origen anglosajón. Eran ingleses contra ingleses, básicamente. Ambas tropas eran similares en composición y posiblemente tenían la misma experiencia bélica. Por lo tanto, el hecho de que en primera instancia las tropas de Tostig se hayan visto obligadas a retroceder se pudo deber a la superioridad numérica de las fuerzas de Morcar, aunque no podemos decir a ciencia cierta cuál era el número exacto de las mismas. Pero también es probable, y yo me voy a quedar con esta hipótesis, que Tostig haya retrocedido debido a una maniobra previamente planificada para engañar a Morcar. Morcar tenía que pensar que Tostig estaba retirándose. Y ahora voy a hablar un poco sobre esto. Hay que pensar que Harald tenía el manejo de la expedición
y era un excelente estratega militar. Harald y Tostig ambos eran experimentados conductores de ejército y supieron aprovechar las circunstancias tanto del terreno como de sus adversarios para obtener la victoria. Ellos sabían que los ingleses atacarían con mayoría de tropas a través del camino de York, principalmente porque es el único paso a través del terreno pantanoso. Ellos iban a intentar ganar ese camino para intentar romper las filas enemigas. Y por eso Harald había reservado sus mejores tropas en el ala izquierda. Con estas tropas, en el ala izquierda, Harald habría de atacar a Edwin en lo que podemos describir como la segunda maniobra, que ustedes ahí pueden ver en la imagen número 3. Perdón, ahí sigo. La tarea del Tostig entonces consistía en retroceder simulando una desbandada. Eso iba a atraer la atención de las tropas de Morcar, pero en realidad Tostig lo que tenía que hacer era contener el avance de Morcar. ¿Para qué? Para que después Harald pueda realizar la tercera maniobra. Harald tenía que pasar por encima de Edwin, que finalmente lo hizo, y la tercera maniobra, que es el envolvimiento, para asegurar el triunfo en batalla. Con el envolvimiento las tropas quedan aisladas, no pueden retirarse y pueden darse por perdidas, que es lo que finalmente pasó. Algo que nos llama la atención de esta batalla, y en realidad es algo de muchas de las batallas de la Edad Media, sobre todo de esta época, es que los condes Edwin, Morcar, Tostig, además del rey Harald, estuvieron presentes en la batalla. En esta época, la aristocracia europea suelen comandar los ejércitos. Es muy raro que en esta época la aristocracia no esté comandando ejércitos. Y esto quizás se deba a la influencia germánica. Piensen que en esta época eh, los distintos pueblos germánicos se habían expandido por toda Europa y tenemos por un lado anglosajones, que eran pueblos de origen germánico, y por el otro lado nórdicos, que eran pueblos de origen germánico también. Los nobles de estos pueblos dirigían en persona expediciones punitivas o de conquista y se consideraba cualidad digna de un líder el ser apto para comandar tropas. Tenemos una amplia bibliografía sobre los germanos. Para empezar, tenemos a Tácito, el famoso autor romano, que es el primero en señalar el origen bélico del poder de los jefes germánicos. Según el mencionado autor latino, los jefes eran admirados y elegidos por su valor y ejercían el mando más con el ejemplo que con la autoridad, pues si actúan prestos se dejan notar y van en vanguardia. Distintos poemas épicos, cantares de gestas y sagas de origen germánico han relatado a su vez varios mitos de poderosos guerreros que tras demostrar su valor y haber obtenido la victoria en numerosas batallas, se convierten en notables líderes de hombres. A modo de ejemplo, tenemos el poema épico conocido como Beowulf, es un poema de origen anglosajón, pero que narra en clave mítica el origen de los reyes daneses. Se estima que este poema fue escrito posiblemente eh, antes del año 1000, aunque bueno, los hechos narrados son del siglo V y VI. Dije año 1000 porque de esta fecha procede el manuscrito más antiguo del poema conservado hoy. En la narración, el poeta que cuenta la historia describe a los nobles daneses como valientes y poderosos guerreros que demostraron su grandeza sometiendo a sus enemigos en la guerra y llevando a cabo grandes hazañas. Tenemos, por ejemplo, al rey danés Hrothgar, quien en su juventud había ganado su honor en la guerra y por tanto era apreciado por su pueblo y sus huestes eran numerosas a causa de su popularidad. Fíjense el paralelismo con Harald Hardrada. El relator incluso señala que un príncipe debe ser generoso con sus compañeros de armas, aún desde la juventud, para que estos lo defiendan en la guerra y lo acompañen en la vejez. O sea que no solamente tenía que ser valiente, sino que además tenía que ser generoso. El reparto del botín era fundamental. Otro ejemplo de esta literatura germánica es el Javamal, que es uno de los poemas que integra la denominada Edda Poética o Edda Mayor. Es un poema compuesto supuestamente hacia el siglo IX y está preservado en un manuscrito en nórdico antiguo.
Es un poema que recoge enseñanzas dictadas supuestamente por Odín, que es el dios principal del panteón nórdico, el Altísimo, como se lo llama en el poema. Y en este poema aconseja Odín a un joven príncipe para que sea sabio y reflexivo, pero a su vez audaz en la lucha. La cobardía, dice Odín, no exime a nadie de la muerte, por lo que se desprende que un hombre valiente no debe evitar el combate. Hay una sincronía con lo visto en Beowulf. El narrador también observa que la generosidad es una cualidad de un gran líder, puesto que con armas y vestimenta se debe agasajar a los amigos, y que ningún hombre, por más dadivoso que sea, rechazaría un buen regalo. No queda duda entonces de que las virtudes aristocráticas correspondían entre los pueblos germánicos a un ethos guerrero que debía tener aquel que quisiera ser líder de hombres. Innegablemente, como ya dije, hay que ser valiente ante los enemigos y generoso con los amigos. Otro aspecto importante de la batalla, estrechamente relacionado con lo planteado anteriormente, remite a la carga que Harald termina provocando eh, bueno, justamente para provocar el desbande de Edwin. Habíamos dicho que Harald y Tostig habían empleado una táctica para engañar a los condes anglosajones. Mencionamos la importancia de la virtud militar en la construcción del poder político entre la aristocracia germana. Y volviendo a Snorri Sturluson, que ya lo mencionamos antes, eh, basándose en este ethos guerrero, Snorri Sturluson intenta construir un perfil atractivo de Harald. En la versión del autor islandés, el valor y la fuerza del rey Harald y sus tropas es lo que permite desnivelar la balanza en favor del ejército invasor. Piensen ustedes en la imagen del estandarte desplegado, encabezando junto al rey la carga que define la batalla. Todo esto simboliza el carisma que rodea la figura del rey nórdico. En realidad, Snorri Sturluson es un autor muy posterior a los hechos, escribe más o menos para el siglo XIII, y toda esta cuestión del estandarte desplegado parece más algo de fines de la Edad Media que de principios de milenio. Pero bueno, a él le sirve esto para construir la figura del rey Harald como un gran guerrero. Señalamos también la importancia del carisma de los jefes militares entre los escandinavos, pero bueno, no parece que el caso de los sajones de los anglosajones, perdón, sea distinto. Por ejemplo, eh, hay un detalle que podemos marcar que en la crónica anglosajona, cuando muere Eduardo el Confesor, que es el rey que después deja como sucesor a Harold, cuando la crónica anglosajona lo describe, lo destaca como un rey que sabe defender bien su reino ante los enemigos y que además es un rey que distribuyó riqueza. Fíjense el paralelismo con los anteriores casos mencionados. Tenemos que en el relato de Snorri Sturluson se hace hincapié en la cualidad guerrera de los nobles, que no solamente están presentes en la batalla dirigiendo las tropas, sino que además están encabezándolas, incluso a riesgo de sacrificar la vida, como, bueno, va a pasar en muchos casos. De todas maneras, eh, tenemos que un noble que comanda los ejércitos es algo esperable para los contemporáneos, no era raro. Y por trágico que esto fuese, no era tampoco raro que perdieran la vida en el campo de batalla. Esto va a pasar sobre todo en Stamford Bridge y en Hastings. Un último aspecto a problematizar es el de Tostig, que lo habíamos mencionado antes. Tostig era hermano del rey Harold y había sido conde de Northumbria, hasta que fue exiliado por su propio hermano. El cronista Florence de Worcester nos señala que había sido Edwin quien había ayudado a expulsar a Tostig de Inglaterra. Edwin, que ya habíamos visto, era conde de Mercia, y tras esto sugirió y puso a su hermano Morcar como conde en Northumbria. Pero ¿por qué había caído en desgracia Tostig? Para empezar, había intentado recaudar una enorme cantidad de impuestos en su condado, y bueno, en aquel momento, y bueno, hasta el día de hoy, no hace falta ser anglosajón para saber que una enorme cantidad de impuestos genera descontento en la gente. Y bueno, finalmente estos enormes impuestos provocan que los thanes de su condado se levantaran en armas contra él, provocando su caída.
Los condes Edwin y Morcar habían apoyado a los Thanes que pedían desterrar a Tostig, en parte también porque intentaban obtener un mayor protagonismo en la política del reino. Como curiosidad, resulta irónico que justamente Morcar y Tostig hayan llegado a enfrentarse en batalla directamente, mano a mano. Con toda seguridad, viejos rencores personales inflamaban los ánimos de Tostig porque había sido Morcar el que lo desplazó. Por su parte, posiblemente Morcar recelaba de la popularidad de Tostig. Piensen que, a pesar de que los Thames habían eh, levantado en contra de Tostig, todavía tenía cierta popularidad en el condado. Por tanto, Morcar seguramente intentó acabar con Tostig para eliminar un adversario político. Volviendo a Tostig, las fuentes anglosajonas nos describen como un hombre rencoroso sobre el cual había caído la desgracia. Tras intentar tomar por la fuerza su lugar como conde en mayo de 1066, fue rechazado en su afán por los mismos Edwin y Morcar. Su rencor le había llevado a buscar apoyo en distintas cortes del Mar del Norte para intentar recuperar sus tierras. Acuérdense que habíamos dicho que Tostig había dejado sus huestes en Flandes, pero después empieza a circular, empieza a dar vueltas por el Mar del Norte buscando apoyo. Primero en Dinamarca, en donde lo rechazan, y segundo, y finalmente donde lo reciben bien, en Noruega. Más específicamente, el rey noruego Harald Hardrada, que es quien lo recibe con los brazos abiertos y ve con buenos ojos la invasión de Inglaterra. La crónica anglosajona se burla de Tostig diciendo que se había sometido a Harald, que se había convertido en su hombre, en su vasallo, si queremos usar un término feudal. El cronista nos relata al noble anglosajón como débil y cobarde, alguien quien en su afán de retornar al poder no descarta someterse a un rey extranjero, en este caso un oportunista como Harald. Así que bueno, tenemos que por un lado Tostig quiere recuperar sus tierras y por el otro lado Harald que quiere el trono inglés. Y esto es algo que va a aprovechar muy bien Harald, porque bueno, específicamente en aquel momento Harald puede desembarcar fácilmente en el norte de Inglaterra porque la flota inglesa está muy ocupada en el sur. Piensen que en aquel momento otro que reclamaba el trono inglés era Guillermo de Normandía. Entonces Guillermo estaba preparando la invasión a Inglaterra. Ahora, por otro lado, esto es lo que describe la crónica anglosajona. Ahora, Snorri Sturluson describe algo completamente distinto. Snorri Sturluson describe a Tostig como un hombre inteligente, un gran guerrero y amigo de los principales hombres del país. Y por eso se veía tan capaz como su hermano Harold de gobernar. Esto fue lo que motivó, según el autor islandés Snorri Sturluson, el conflicto entre ambos hermanos. Tostig consideraba que la designación de su hermano como rey no había tomado en cuenta la opinión de todos los hombres más importantes del reino. Por eso, Tostig, bastante cauteloso, Harold, bastante cauteloso de Tostig, lo termina enviando al exilio. Dice Snorri Sturluson que la popularidad de Tostig fue un factor esgrimido por el conde para que Harald decida invadir Inglaterra. Es una popularidad que el mismo rey va a comprobar luego de la batalla. Ahora voy a hablar un poco de esto. Bueno, a ver, tenemos dos fuentes que dicen básicamente lo opuesto. En una lo describen a Tosti como un cobarde, en la otra lo describen como un valiente. Obviamente los dos relatores tienen sus propios intereses. Pero bueno, dentro de todo lo que nos sirven estas dos crónicas, eh, estos dos relatos, perdón, nos sirven para remarcar las virtudes guerreras de aquellos que participaron en la contienda, sobre todo si tomamos el relato de Snorri Sturluson. Y sobre todo sobre Harald Hardrada, la legitimidad que tenía Harald para tomar el trono inglés. ¿Cuál es el argumento que da Harald Hardrada? Que era descendiente de Canuto el Grande. Canuto el Grande había sido rey de Inglaterra. Era un rey danés que invadió Inglaterra y, eh, bueno, tras su reinado, un reinado corto del rey Hartanum, y luego asume Eduardo el Confesor. Pero
tenía un antecedente, Harald, para intentar reclamar el trono inglés. Muy bien. Paso a mostrarles. Acá están en más detalle, fíjense. Este es el arroyo Germany. Si ustedes se fijan, la flecha que dice Morcar es el camino por el cual las tropas de Morcar atraviesan para intentar enfrentar a Tostig. Y mientras Tostig contiene a las tropas de Morcar, Harald pasa por el arroyo, derrota a Edwin y luego rodea a Morcar, que es lo que vimos en esta imagen anterior. Tras esta gran victoria, con esto voy cerrando, tras esta gran victoria, Harald y Tostig encontraron liberado el camino hacia York. Allí fueron recibidos sin oposición alguna, y esto es interesante, porque confirma de alguna manera lo que dice Snorri, de que es un autor, de que es un político muy apreciado en su condado. Tostig fue restituido como conde de Northumbria y Harald pudo recomponer parte de sus tropas con gente del condado. Sin embargo, este nuevo contexto duró poco, porque el ejército invasor, cuando estaba encaminándose hacia el sur, fue interceptado en Stamford Bridge, 5 días después de Fulford. Fíjense, muy poco tiempo tienen para descansar. Y este ejército que intercepta a Harald y a Tostig está encabezado por el rey Harold mismo. Allí la batalla que se desarrolló, como ustedes saben, culmina con la victoria anglosajona y la derrota, bueno, obviamente, la derrota del ejército invasor, pero además también la muerte de Harald Hardrada y también la muerte de Tostig. Fíjense que de lo que veníamos hablando, la relación estrecha entre política y guerra en la aristocracia germánica, alcanza su punto máximo. Es el mismo rey anglosajón el que comanda las tropas y tenemos tenemos un rey muerto y un conde muerto también, que son los que cabezaban el ejército invasor. La batalla de Fulford no provocó un cambio sustancial en Inglaterra, como sí lo hizo Hastings. ¿Por qué? Porque los vencedores de Fulford no pudieron ratificar victoria en Stamford Bridge. Ellos perdieron en Stamford Bridge. Los nórdicos, tras la derrota, abandonan Inglaterra inmediatamente, el norte fue pacificado y se acaban de una vez por todas las incursiones vikingas. Sin embargo, el debilitamiento que la invasión nórdica había provocado en el noroeste de Inglaterra impidió al rey anglosajón Harold poder reabastecerse y recomponer adecuadamente su cansada tropa luego de Stamford Bridge, lo cual iba a ser fatal para la suerte del rey anglosajón cuando en Hastings el duque Guillermo de Normandía habría de vencer a su ejército. En esta batalla, como ya dijimos, el rey anglosajón va a perder la vida y le va a quedar allanado el camino a Guillermo para convertirse en rey de Inglaterra. La corona de Inglaterra fue finalmente no de quien esgrimió los mejores argumentos dinásticos, sino de aquel que supo respaldarlos en el campo de batalla. Las batallas disputadas en 1936 en Inglaterra pueden englobarse como parte de una guerra por el control del trono inglés. La máxima de Clausewitz sobre la guerra como medio de la política, o sea, el carácter político de la guerra se cumple cuando vemos cuando vemos a nobles anglosajones, escandinavos y normandos arriesgando su vida por alcanzar un objetivo netamente político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Ahí ya diste por terminada la exposición. ¿Tenés algo más para agregar? No, no, por ahí después Bueno, cuando arranquen las preguntas, por ahí voy a poder hacer puntualizar sobre algunas cosas que por ahí quedaron en el tintero. perfecto, perfecto. La verdad, muy bueno, muy extenso con el soporte de imágenes. Eh, bueno, espero que los otros asistentes la hayan disfrutado de igual. Y vamos a abrir la posibilidad de que vayan acercando inquietudes para que vos puedas ir respondiendo. Ahí ya tenemos
una pregunta de Maxi. Cierro mi micrófono, así que Maxi, pregunta directamente. Dale, estaba muy buena la presentación. Yo tenía dos consultas nada más. No sé cuánto tiempo tenemos para esto, no me quería extender demasiado. Eh, ¿Por qué es que el rey inglés pelea la batalla? No comprendo cómo es que la batalla cuadra en el marco estratégico que él tiene, porque él ya tiene el control de la ciudad de York. ¿Para qué pelea la batalla? No entiendo eso. De hecho, él claramente tiene la posibilidad de conseguir más tropas. ¿No era más simple guardar en el castillo, conseguir más tropas, en el castillo, en la ciudad de York, conseguir más tropas y luego pelear una batalla en total y completa superioridad numérica? No entiendo por qué el rey inglés, teniendo ningún apuro, siendo que él está en un campo propio, teniendo sus líneas de provisiones, teniendo más gente que puede juntar a su disposición si tan solo espera en un par de días. En un par de días él consigue miles de soldados más. ¿Por qué exactamente es que él elige pelear la batalla en ese momento? Si esa era la primera pregunta. No sé si me querías aclarar eso. Después, si tenemos tiempo, te hago la otra. Perdón, el rey, los que pelean la batalla de York o de Tulford son Harald Hardrada, rey de Noruega, y Tostig, anterior conde de Northumbria, contra los condes Morcar y Edwin de Mercia y Northumbria, respectivamente. Sí, de Edwin me refiero, exactamente. ¿Por qué es que ellos eligen pelear la batalla en ese momento? Si tienen, a ver si me entiendo, él tiene en este momento 5.000 soldados. Si Sí. se resguarda en York y se defiende en un asedio que es, como sucede en la enorme, el 90% de las batallas, pues mucho más seguro, en unos días más él puede conseguir miles de soldados extra. ¿Por qué es que él elige pelear en ese momento? Yo Porque, abro una hipótesis y es la popularidad, primero la popularidad de Tostig en su anterior condado, que es algo de lo que Snorri Sturluson había mencionado, es que en realidad Tostig no había sido tan odiado donde estaba, porque ni bien entraron en York se le sumaron mucha gente, lo apoyaron mucha gente. Yo creo que lo que quisieron evitar, primero, era que el ejército se acercara y que la defensa de la ciudad pudiera ser traicionada desde dentro. claro, pero hay, o sea, no es por discutirme, me parece interesante estos debates. Snorri es una fuente nórdica. Él claramente va a dar una historia, una versión de la historia a favor de Harald. Y no me cuadra la idea de que él era querido en el área, en el lugar, cuando días después aparece otro ejército completo para pelear contra él. Si me parece más bien que la ciudad de York se rinde sin pelear porque no tiene una guarnición que la pueda defender. Por eso no me cierra esa versión de lo que dice Snorri. Eso como que hay una pieza ahí del rompecabezas de la historia que me parece que falta, como que no cuadra, no sé si me entendés lo que te digo. En realidad el ejército que derrota a Harald y a Tostig en Stamford Bridge es un ejército de levas de los condados del sur. Sí, te comprendo. ¿Cuál es la relación política, me refiero, ¿no? Entre los condados del sur con York. ¿Por qué no se podían unir los dos para pelear contra Haldrada? Un poco me parece también porque los ejércitos que se reúnen para hacer frente a los invasores a las afueras de York eran hombres de las comarcas del norte, eran hombres del Firth convocados en Mercia y en York. Fue un ejército convocado a las apuradas en realidad. Fíjate que pudieron reunir apenas unos 5.000 hombres contra casi los 10.000 que tenía Harald. Claro, entonces puede ser que no tuvieran las provisiones necesarias para mantener un asedio con tantas personas adentro de York. Además, puede ser que ellos no supieran que existía el otro ejército proveniente del sur para ayudarlos. Esa es una posibilidad. Y es muy probable, hay que tener en cuenta que las comunicaciones en aquel momento no eran tan veloces como lo son hoy, obviamente.
la información tardaba mucho en llegar, las Claro, distancias claro, está eran bien, muy, claro, muy claro, ahora te comprendo, es como que no, ellos tenían el problema de la logística de su lado también. Eso, y no sé si te voy a hacer una pregunta de un tema aparte, porque como que varias veces me mencionás que es parte de la cultura germánica el hecho de que los reyes o que el líder del ejército lo comande en el campo de batalla. Y no veo, al menos a lo largo de Europa, que eso sea una característica única de la cultura germánica, al menos en el periodo medieval. Me parece eso más bien que es por una limitación de la calidad de los ejércitos, es decir, así, del tamaño de los ejércitos, que no era como en el Imperio Romano o los imperios posteriores que podían tener otros generales, sino que simplemente estaban obligados a ir a pelear en persona. Me parece más bien porque lo tenemos, o sea, Carlomagno, por ejemplo, tenemos todo tipo de líderes a lo largo de toda Europa. Por eso no entiendo por qué es solamente de la cultura germánica. todos estos líderes que mencionaste son de origen germánico, mantienen esa característica. Pero para mí la influencia germánica va más allá simplemente de el periodo de invasiones, sino que es algo que ya queda. La aristocracia de origen germánico mantiene, incluso durante la Edad Media, esa característica. Pero no son, no, Puede ser que haya pueblos que también tengan esa característica. Pero algo que distingue, por ejemplo, a la aristocracia germánica de la aristocracia latina es que la aristocracia latina no necesita ser conductora de ejércitos para mantenerse, para, como es, para validar su poder. No es, al menos no veo en la aristocracia latina, que ya me vuelvo atrás en el tiempo, eh, no veo que necesariamente sea un factor que construya poder, pero sí en la aristocracia de origen germánico. ¿qué líderes latinos hay que mantienen sus reinados en el medioevo sin liderar desde el campo de batalla? No, previo digo, o sea, previo. La comparación la hice con la aristocracia latina romana, del imperio romano. Claro, Obviamente, por eso te digo, pero lo que me refiero es que el tema es por una cuestión de complejidad tecnológica, porque los romanos tenían la escala y tenían la cantidad de generales, por eso te digo, durante el periodo medieval todo sí, el mundo lo hacía básicamente, por decirlo una palabra muy poco técnica, lo paupérrimo que son los ejércitos. Son apenas 5.000 personas mal entrenadas, son pequeños números, por eso los reyes los tienen que liderar desde el frente. No es algo más bien cultural, es simplemente que no tenían la forma o la opción de hacerlo de otra manera. Por eso no veo que toda la cultura europea sea influenciado por lo germánico. Además, casi todos son cristianos en de hecho, creo que todo el mundo en esta batalla es cristiano, si no me equivoco. sí, sí, Por eso no. a ver, yo hablé de lo que eran los ejércitos eh, comandados por estos aristócratas, y sí, sí, efectivamente son cristianos, pero no es. Yo creo que esto tiene que ver más allá de si es cristiano o no. La fuente del poder político de estas aristocracias medievales era la guerra. Y gran parte de eso se debe a la influencia germánica. A ver, mucho de esto después obviamente se va a licuar, va a ser parte de la aristocracia, va a ser parte, digamos, de la construcción de poder, la guerra. Pero en un principio para mí correspondía con la influencia germánica. Insisto, Pero no son los grandes, pero casi todos los generales romanos que lideraban desde el frente de batalla, casi todos ellos eran los que después pasaban a ser césares. Si tomamos no el periodo de república del imperio, en el periodo de república del imperio, sí, eso no se da así porque está dividido, pero en el imperio de Césares, generalmente casi todos los que llegan a ser césares y que duran algo, que no los matan al par de meses, son los que lideran ejércitos desde el frente. sí, sí, a ver, insisto, no estoy diciendo que en otros pueblos no se haya dado así. Simplemente estoy diciendo que en el caso europeo medieval, por la influencia germánica, la aristocracia, al menos hasta que después aparezca otro tipo de aristocracia, que es una aristocracia basada en el servicio y no tanto en la guerra, pero en la época romana, me habías hablado de estos generales que además después se convierten en líderes políticos, Sí, pero en también el periodo imperial romano, no la república, es decir, después de Julio César. exactamente, pero después vas a tener líderes políticos que hacen carrera política
y muchos de ellos en realidad jamás hacen carrera militar, por ejemplo, aquellos que se convierten en obispos. Entonces, por eso digo, no es excluyente, no es que los germánicos hayan sido los únicos que hayan tenido una aristocracia guerrera. Los Ujú. romanos también tuvieron aristocracia guerrera en varios periodos de la historia. Es más, en este mismo periodo tenemos un descendiente del Imperio Romano que también presenta unas características similares. Pero bueno, sobre eso después podemos entrar en detalle. Sí, sería un tema aparte. Lo que pasa es que yo encontré esta influencia germánica que me sirve para intentar explicar, a ver, hay muchas otras causas que pueden explicar por qué un ejército es comandado por sus líderes políticos y es posible que haya sido también por una cuestión de logística eh, y también porque los ejércitos no eran tampoco muy grandes. Siendo la aristocracia medieval, una aristocracia guerrera, es lógico que sus líderes políticos sean los que tengan que encabezar y no Sí, primero y también si vemos el tamaño de los reinos que tienen, son en contraste con lo que gobernaban antes o que viene después, son ínfimos, son re chiquitos. exactamente. Entonces es mucho más lógico que el rey esté en el campo de batalla. Sí, sí, es Ta- así, sí, justamente. ok, eran esas las dos preguntas que tenía. Muchas gracias. De nada. Y tal vez yo le diga algo que no cuadre, pero creo que tal vez según la situación en la que estaba atravesando en ese momento Inglaterra, creo que la presencia de los líderes políticos fue para influir un poco de confianza y evitar deserciones en las tropas que habían sido de alguna manera levantadas así un poco a las apuradas y contra un número importante de enemigos y evitar, bueno, que si no estuvieran quienes digamos, de alguna manera infundían respeto y liderazgo, se pueden haber caído en desbande. Sí, es que al menos como yo lo veo, no sé cómo lo verá Matías, es que simplemente era tan segmentado el poder, era tan fragmentado, que si no estabas ahí en persona para gobernar, no gobernabas. Era eso, era simplemente que luego de la caída del Imperio Romano colapsa de tal forma toda la cultura en Europa que si no estás ahí, no gobernaste. Básicamente era eso, o estabas o no sos el rey, punto. Me parece que más bien viene por ese lado, es una incapacidad de tener una estructura bélica tan compleja, una sociedad tan compleja como para que el rey esté sentado cómodo, tranquilo en el trono y que el ejército vaya a pelear, nada más. Me parece que es eso, es el colapso que está viviendo la sociedad en ese periodo, colapso al menos en lo que es una organización política centralizada a una escala grande, me parece al menos. En gran medida sí. Es más, esto después va a terminar de fragmentarse aún más a partir de este año, a partir del año 1000. Curiosamente no en Inglaterra, que cuando venga Guillermo el Conquistador y reorganice el reino inglés a su modo, el reino inglés va a tener una estabilidad que no tienen otros reinos en este periodo. Obviamente van a haber algunos conflictos dinásticos, pero no se va a fragmentar como si pasó con Francia. O bueno, con el anterior imperio carolingio, lo que después va a ser Francia. Así que, curiosamente, Guillermo el Conquistador termina un poco con todas estas cuestiones de líderes políticos encabezando, teniendo que estar presente. Guillermo el Conquistador va a reorganizar el reino inglés a su modo y lo va a dejar bastante estable. Bueno, pero eso es desde nuestra perspectiva ahora. Si nosotros lo viéramos como lo verían ellos, no creo que ellos opinarían lo mismo, porque si no, no hubiera sucedido la guerra de los 100 años. Para ellos también el reino seguía completamente fraccionado, me parece al menos. Pero esto tiene que ver con lo que pasó después. Pero es verdad, en aquel momento, es más, a Guillermo no se le resulta sencillo organizar el reino inglés. Él tiene que enfrentar una oposición muy grande. No es que gana en Hastings y decía que no es que gana en Hastings y bueno, coronado rey y listo, ya está. No, hay una oposición muy grande, sobre todo en el norte.
Por eso Guillermo construye tantos castillos en Inglaterra, en el periodo posterior a su conquista. Bueno, la verdad buenísimo este feedback porque son las preguntas que generó Maxi, son concisas, muy, bastante elaboración, busca ahondar en la exposición. Si querés agregar algo, perfecto, y si no, damos esta exposición por concluida. Mirá, no, realmente, porque dentro de todo lo que tenía para decir lo dije. Eh, la verdad que no, sinceramente no. Tengo el nombre, me había olvidado, eh, el nombre que le pusieron los romanos a la ciudad de York cuando cuando la fundaron, Eboricum, o Eboracum más bien, perdón, Eboracum, que es muy curioso porque después cuando los anglosajones la toman, eh, le ponen lo llaman Eboracum como lo llamaban ellos, Eoferwick, y después cuando los vikingos la conquistan, queda Jorvik, de ahí viene York. Fíjense todo el tema de cómo se va construyendo el nombre hasta el día de hoy, y todo en base a una primera palabra que no se sabe bien el origen, porque no se sabe bien de dónde sacaron los romanos el nombre Oracum. Algunos piensan que es un nombre que sacaron de, de los galeses, eh, o bueno, algunos dicen que significa, no sé, jabalí, que bueno, es muy común eso, es muy común hoy asociar York al jabalí. Bueno, genial ese dato extra que aportaste. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, como Maxi que estuvo interactuando. Gracias, Matías, por la exposición. Eh, en estos días va a ser editado y subido, así vamos a compartir el link, tanto para que vos puedas compartirlo, y también subido a la página de YouTube, donde quien quiera, en el momento que lo desee, puede acceder y ver los distintos videos de estas charlas.